La impermanencia es una de las verdades más simples y, al mismo tiempo, más desafiantes de aceptar. Desde pequeños aprendemos a buscar estabilidad. Queremos que los momentos buenos duren para siempre, que las personas que amamos nunca cambien, que el cuerpo se mantenga joven, que los planes sigan exactamente como los imaginamos. Sin embargo, la realidad insiste en mostrarnos que todo lo que nace también se transforma, madura y en algún momento llega a su fin. La impermanencia, conocida en la tradición budista como anicca, no es una idea abstracta, sino una descripción fiel de la vida. Todo lo que nos rodea está en movimiento. Las estaciones del año, los ciclos de la luna, la respiración que entra y sale, el corazón que late sin que tengamos que pensarlo. Muchas veces, el sufrimiento que sentimos no proviene del cambio en sí, sino de nuestro intento de resistirlo. Queremos congelar lo que está vivo, aprisionar lo que es naturalmente libre, mantener lo que está hecho para seguir adelante. Esa resistencia crea tensión, miedo y frustración. Por otro lado, cuando cooperamos con los ciclos, cuando reconocemos que cada fase tiene un inicio, un auge y un cierre, encontramos un tipo de libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la forma en que nos relacionamos con ellas. Aprender a cerrar lo que necesita cerrarse, sostener con presencia lo que aún florece e iniciar con cuidado lo que surge nuevo, es un ejercicio de sabiduría práctica. Esta comprensión no significa pasividad, sino realismo compasivo. Aceptar la impermanencia es ver con claridad y, a partir de esa claridad, actuar de manera más lúcida. Si insistimos en creer que algo será para siempre, creamos una ilusión que inevitablemente se quiebra. Si idealizamos el pasado y demonizamos el presente, perdemos la oportunidad de vivir lo que está frente a nosotros. Si postergamos la vida esperando condiciones perfectas, corremos el riesgo de no experimentar nunca la plenitud de la hora. La práctica de la impermanencia no se limita a grandes eventos como nacimientos y muertes. Se manifiesta en lo cotidiano, en los pequeños gestos, un compañero de trabajo que cambia de opinión, una amistad que se aleja naturalmente, una oportunidad que surge de donde menos se espera, un cansancio en el cuerpo que pide una pausa. Cada detalle es un recordatorio de que nada es fijo, de que el flujo siempre está en marcha. Y cuando nos detenemos a observar ese flujo, podemos transformar la ansiedad en curiosidad, el apego en gratitud, la pérdida en oportunidad de renovación. Cuando nos detenemos a mirar la naturaleza, percibimos que ella es la mayor maestra de la impermanencia. Ningún árbol retiene sus hojas para siempre. Llega el momento en que el otoño sopla y el suelo se cubre de amarillos y marrones. Ningún río conserva exactamente la misma forma de sus aguas. Cada gota que pasa nunca vuelve a ser la misma. El sol se levanta y se pone, y ni siquiera los días se repiten de forma idéntica. Aún así, nosotros, los seres humanos, con frecuencia luchamos contra ese movimiento inevitable. Queremos que el amor dure sin transformaciones, que la juventud se mantenga intacta, que el trabajo siga siempre estable. Esa lucha, sin embargo, es en vano, y es justamente ella la que nos enferma. La impermanencia no significa que nada tenga valor. Al contrario, es precisamente porque todo pasa que cada instante se vuelve precioso. Saber que un encuentro puede ser el último nos invita a estar enteros en él. Saber que un abrazo no es eterno nos hace ofrecerlo con más ternura. Saber que la vida es finita nos recuerda la urgencia de vivir de manera significativa, sin postergar eternamente aquello que importa. Cuando aceptamos la naturaleza transitoria de las cosas, dejamos de gastar energía intentando retener lo imposible y comenzamos a invertir esa energía en vivir con presencia. En la vida práctica, esta conciencia puede traducirse en pequeños gestos. Al percibir que un proyecto profesional llega a su fin, en lugar de aferrarnos al pasado, podemos cerrar con gratitud y abrir espacio para lo nuevo. Al notar que una relación ha cambiado, podemos dialogar con claridad y permitir que cada persona siga su camino, sin necesidad de transformar el vínculo en prisión. Al sentir que el cuerpo pide descanso, podemos respetar esa necesidad en lugar de exigir productividad infinita. Cada gesto de aceptación de la impermanencia es también un gesto de cuidado con nosotros mismos. Muchas personas creen que aceptar el cambio significa acomodarse. Sin embargo, la aceptación verdadera no es pasividad, es lucidez. Quien ve la realidad como es actúa con mayor precisión, porque no desperdicia fuerzas negando lo evidente. De la misma manera, hay quienes piensan que desapegarse es ser frío,
Pero el desapego lúcido es justamente lo contrario. Es amar sin intentar poseer, es cuidar sin convertir al otro en muleta, es valorar sin exigir garantías. Aceptar que el dolor también forma parte de la vida no significa fracaso personal, sino reconocimiento de que sentir es parte de la condición humana. El apego es una trampa silenciosa. Se disfraza de amor, de cuidado, de responsabilidad, pero en realidad nace de una confusión. Creer que nuestras preferencias son necesidades absolutas. Gustar de algo es natural, querer que permanezca es humano. Pero cuando pasamos a exigir que el mundo se mantenga exactamente como deseamos, entramos en un territorio de sufrimiento inevitable. El apego nos hace crear contratos invisibles con la realidad. Si hago todo bien, nada me será quitado. Si amo lo suficiente, nunca seré dejado. Si trabajo duro, tendré seguridad eterna. La vida, sin embargo, no firma tales contratos. Cuando esos pactos secretos se rompen, reaccionamos con ira, miedo o desesperación. El corazón se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Pero la cuestión no está en haber fallado, sino en haber creído que la realidad podía ser controlada. El desapego lúcido no es frialdad ni indiferencia. Al contrario, es la capacidad de amar sin aprisionar, de cuidar sin sofocar, de valorar sin exigir garantías. Es permitir que los vínculos respiren, reconociendo que el otro no es nuestra propiedad. En la vida cotidiana, el apego aparece en innumerables situaciones. Un padre que intenta moldear a su hijo para que siga exactamente el camino que él soñó, olvidando que cada persona tiene su propio viaje. Un profesional que se aferra a un cargo, creyendo que sin ese título su identidad no tendrá valor. Una persona que sostiene una relación ya enferma solo por miedo a quedarse sola. En todos esos casos, el apego genera dolor, pues es un intento de retener algo que ya no corresponde a lo que era. Practicar el desapego no significa renunciar al amor o a la dedicación, sino aprender a soltar las cadenas invisibles que sofocan tanto a nosotros como a los demás. Es transformar la exigencia en preferencia. Es abrir espacio interno para que la vida fluya. El desapego lúcido nos invita a agradecer por lo que existe sin exigir que dure para siempre, y a acoger los cambios como parte natural del camino. Así, el afecto deja de ser posesión y se transforma en libertad compartida. El apego puede manifestarse de formas sutiles. A veces creemos que solo estamos cuidando de algo o de alguien, cuando en realidad estamos intentando controlar. Un ejemplo común es el apego a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Creamos una identidad fija. Soy fuerte, nunca fallo. Soy generoso, todos deben reconocerlo. Soy competente, nunca me equivoco. Y sufrimos inmensamente cuando la realidad nos muestra lo contrario. Basta un momento de fragilidad, una crítica inesperada o un error en el trabajo para que esa imagen se derrumbe, y junto con ella nuestra sensación de valor. El apego, en este caso, no está en un objeto o persona, sino en una idea rígida de quién creemos ser. Otro ejemplo frecuente ocurre en las relaciones familiares. Padres y madres, por amor, muchas veces quieren proteger a sus hijos de todo dolor, de todo error. Sin embargo, ese instinto puede transformarse fácilmente en apego, querer controlar cada paso, decidir cada elección, evitar cualquier riesgo. Con ello, el hijo no encuentra espacio para desarrollarse plenamente, y el propio vínculo se desgasta. El desapego, en este contexto, no significa indiferencia o abandono, sino confiar en que el otro puede recorrer su propio camino, aunque con tropiezos. Amar es permitir que la vida del otro sea realmente suya. En el ámbito profesional, el apego también aparece. Podemos identificarnos tanto con un cargo o con una función que llegamos a creer que sin ese papel, nuestra vida pierde sentido. Cuando la empresa cambia, cuando el proyecto termina, cuando llega la jubilación, la persona puede sentir como si estuviera perdiendo su propia identidad. El desapego, en este caso, es aprender a reconocer que nuestra esencia no se reduce a títulos o funciones. Somos más que el trabajo que realizamos. Somos también presencia, creatividad, afecto, movimiento. Existe además el apego al pasado. Muchas personas permanecen atrapadas en recuerdos, reviviendo momentos buenos como si quisieran detenerlos en el tiempo, o reviviendo heridas como si no pudieran cicatrizar. Ese apego puede generar tanto nostalgia paralizante como resentimiento crónico. La práctica de soltar el pasado no es olvidar,
sino liberarse de la ilusión de que pudo haber sido diferente. Podemos honrar lo que vivimos, aprender de ello y seguir adelante, sin cargar cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no existe. El dolor es una de las experiencias más universales y, al mismo tiempo, una de las más incomprendidas. Crecemos en una cultura que, muchas veces, nos enseña a tratar el dolor como enemigo, algo que debe evitarse a toda costa. Recibimos frases como, no llores, sé fuerte, esto pasará pronto, intentos de silenciar lo que sentimos. Sin embargo, el dolor no es un castigo ni un fracaso personal, es una señal. El cuerpo y la mente se expresan a través de él para mostrarnos que algo necesita cuidado. Cuando resistimos al dolor, creamos una segunda capa de sufrimiento. Además de la molestia original, añadimos culpa por sentir, vergüenza por necesitar ayuda, rabia por no poder superar rápidamente. Esa resistencia multiplica el peso de la experiencia. Pero cuando elegimos mirar el dolor de frente, sin máscaras, descubrimos que puede convertirse en maestro. Acoger el dolor significa reconocerlo sin juicio y preguntar, ¿qué quieres mostrarme? En la vida práctica, el dolor aparece de muchas formas. La pérdida de un ser querido, la frustración ante un sueño que no se realizó, la soledad en medio de la multitud, la enfermedad que obliga a detenerse, el fracaso que confronta nuestro orgullo. Cada uno de esos dolores, aunque difícil, puede abrir una puerta hacia la conciencia. Si estamos dispuestos a escuchar, percibimos que el dolor revela límites, señala necesidades, enseña humildad y despierta compasión. Es cierto que no elegimos sufrir, pero podemos elegir qué hacer con el sufrimiento cuando llega. Podemos endurecernos, negar, huir, o podemos acoger, investigar, aprender. El dolor que se escucha con atención se transforma en sabiduría. Nos enseña que somos vulnerables y justamente por eso, profundamente humanos. Enseña que no tenemos control absoluto, pero que siempre podemos elegir una respuesta. Enseña que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Existen dolores que llegan de repente, como un rayo que corta el cielo sin aviso, un diagnóstico inesperado, una noticia de pérdida, una despedida abrupta. Esos dolores no nos preguntan si estamos listos, simplemente suceden. También hay dolores más sutiles, que se acumulan poco a poco, como gotas que caen sobre la misma piedra hasta provocar erosión. El estrés constante, la sensación de no ser reconocido, el vacío que se instala en silencio incluso cuando todo parece estar bien. En ambos casos, el dolor tiene algo que enseñar. El dolor repentino nos muestra la fragilidad de la vida, recordándonos que cada instante es único. El dolor lento nos revela dónde estamos dejando de cuidarnos, dónde permitimos que el desgaste se instale sin prestar atención. Cuando nos detenemos a escuchar esos mensajes, percibimos que el dolor, en lugar de enemigo, puede ser un aliado en la búsqueda de mayor conciencia. Un ejemplo es el cuerpo. Cuando sentimos dolor físico, nuestro primer impulso suele ser tomar un medicamento para silenciar el síntoma. Pero si miramos con más atención, veremos que el dolor está señalando algo. Tal vez la necesidad de descanso, de movimiento, de una alimentación más equilibrada. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Si se reprime o se niega, puede transformarse en resentimiento o apatía. Pero si se reconoce, puede indicar el camino hacia cambios profundos. En la convivencia, el dolor también enseña. Cuando alguien a quien amamos nos decepciona, el corazón se rompe. La tendencia puede ser cerrarse, endurecerse, jurar no volver a confiar nunca más. Sin embargo, si acogemos ese dolor, puede mostrarnos que amar no es controlar, que la confianza no es garantía, que el otro es humano y falible como nosotros. Esa percepción abre espacio para relaciones más maduras, donde no buscamos perfección, sino autenticidad. El dolor, cuando es acogido, nos invita a la humildad, derriba la ilusión de que podemos todos solos, de que somos invulnerables. Nos recuerda pedir ayuda, aceptar apoyo, reconocer límites. Es en ese espacio de vulnerabilidad donde muchas veces nace la compasión. Al sentir nuestro propio dolor, comenzamos a mirar con más ternura el dolor ajeno. La vida sucede solo en el ahora. Parece una frase simple, incluso obvia, pero ¿cuántas veces, a lo largo de un solo día, estamos realmente presentes en lo que hacemos? Mientras trabajamos, pensamos en los problemas de casa. Mientras estamos en casa, nos preocupamos por el trabajo. Mientras conversamos con alguien, repasamos mentalmente la lista de tareas. La mente corre entre el pasado y el futuro.
y rara vez descansa en el presente. La práctica de la presencia, tan valorada por la sabiduría budista, no consiste en vaciar la mente de pensamientos, sino en aprender a ver con claridad. Es como si la conciencia fuera una lámpara. Cuando la atención está dispersa, su luz se debilita. Cuando se reúne en el momento presente, ilumina cada detalle. Estar presente es escuchar de verdad lo que el otro dice, saborear un alimento sin prisa, percibir la respiración entrando y saliendo, caminar sin estar ya en el destino. La ausencia de presencia genera consecuencias sutiles. ¿Cuántas veces comemos sin notar el sabor? Terminamos una tarea sin recordar cómo la hicimos. Escuchamos a alguien sin realmente atender. Esa distracción constante nos roba vitalidad y también nos aleja de las personas. Vivir distraído es como atravesar un jardín con los ojos cerrados. Las flores están ahí, pero no las vemos. Sin embargo, cultivar la presencia no significa eliminar todos los pensamientos o alcanzar un estado de perfección meditativa. Significa simplemente regresar, una y otra vez, a lo que está frente a nosotros. Si la mente se pierde, no hay problema. El ejercicio es volver. Es como entrenar un músculo. Cada regreso fortalece nuestra capacidad de atención. Los obstáculos son muchos. La multitarea crónica, las notificaciones constantes, la autoexigencia que nos hace creer que detenerse es perder el tiempo. Pero precisamente por eso, cada pequeña pausa consciente se convierte en un acto de resistencia saludable. Cerrar los ojos por unos segundos y respirar profundamente, apagar el celular para cenar con alguien, caminar sin auriculares, percibir el sonido de la lluvia. Esos gestos simples devuelven vida al instante. Estar presente no es algo reservado a monjes en monasterios silenciosos. Es una práctica posible en medio de la vida común, entre el tráfico, los plazos y las conversaciones cotidianas. Piensa, por ejemplo, en una comida en familia. ¿Cuántas veces cada uno está frente al plato, pero con los ojos sumergidos en la pantalla del celular? El cuerpo está allí, pero la mente está en otro lugar. Cuando elegimos guardar el dispositivo y mirar a los ojos de quienes están con nosotros, la comida deja de ser solo un acto mecánico de alimentarse y se convierte en un verdadero encuentro. En el trabajo, la presencia también marca la diferencia. Un profesional presente no es aquel que hace 1000 tareas al mismo tiempo, sino el que logra estar entero en cada una. Es el compañero que escucha de verdad cuando alguien pide ayuda, el gestor que percibe el desánimo de su equipo antes de que se convierta en desmotivación crónica, el empleado que encuentra soluciones creativas porque no está solo cumpliendo funciones en automático, sino atento a lo que ocurre. La presencia abre espacio para la escucha, y la escucha transforma las relaciones. En el cuerpo, cultivar la presencia significa escucharlo sin esperar a que grite. ¿Cuántas veces solo prestamos atención al cuerpo cuando el dolor ya es insoportable? La práctica de notar la respiración, percibir la postura, estirarse algunos minutos, descansar antes del agotamiento. Todo eso es presencia aplicada. El cuerpo nos habla todo el tiempo, pero necesitamos estar disponibles para escuchar. En las relaciones afectivas, estar presente es ofrecer atención genuina. No se trata de tiempo en cantidad, sino en calidad. Podemos pasar horas al lado de alguien sin realmente estar allí, y podemos vivir algunos minutos de encuentro profundo cuando hay presencia verdadera. La atención plena es un regalo silencioso. Cuando miramos al otro con escucha e interés, comunicamos sin palabras que importa. La presencia también ilumina los momentos difíciles. Cuando enfrentamos una crisis, la mente quiere escapar, corre hacia el futuro, intentando prever desenlaces, o se aferra al pasado, intentando entender dónde fallamos. Pero si respiramos y permanecemos en el ahora, vemos que incluso en medio del caos existe siempre un próximo paso posible. Esa lucidez no resuelve mágicamente los problemas, pero nos da claridad para afrontarlos sin ser devorados por la desesperación. La búsqueda de sentido acompaña al ser humano desde siempre. Preguntamos por qué, ante el dolor, ante los cambios, ante las pérdidas. En algunos momentos, ese por qué puede convertirse en un grito de rebeldía. ¿Por qué me pasó esto a mí? En otros, puede transformarse en un suspiro de esperanza. ¿Por qué sigo aquí? El sentido es el hilo invisible que cose nuestras experiencias, transformando el caos en aprendizaje y la incertidumbre en dirección. La sabiduría budista nos invita a un cambio de pregunta. En lugar de ¿por qué pasó esto?, preguntar ¿para qué puede servir? Ese giro de perspectiva no elimina el dolor,
pero abre espacio para la transformación. El sufrimiento deja de ser solo un peso y se convierte en materia prima de conciencia. No se trata de creer que todo está predeterminado o que cada evento tiene una razón mística, sino de reconocer que podemos elegir cómo responder a lo que la vida nos presenta. El sentido nace cuando alineamos nuestras acciones con valores profundos. Lucidez, compasión, responsabilidad. Son esos principios los que dan coherencia a lo que vivimos. Cuando actuamos de manera coherente con ellos, incluso los momentos difíciles pueden convertirse en escalones de crecimiento. Una pérdida puede enseñarnos a valorar más lo que tenemos. Una frustración puede ayudarnos a revisar prioridades. Una crisis puede abrir espacio para descubrir fuerzas que ni imaginábamos poseer. El peligro está en los extremos. De un lado, el cinismo que paraliza. Nada importa, nada hace diferencia. Del otro, la superstición que infantiliza. Todo es señal, basta esperar que el universo lo resuelva por mí. El camino medio es la lucidez que observa con honestidad, asume lo que es nuestra responsabilidad, suelta lo que no depende de nosotros y actúa donde hay posibilidad. Así, la vida gana textura y no se reduce a una sucesión de casualidades ni a un guión rígido. Encontrar sentido no significa romantizar el dolor, sino integrarlo. No significa negar el sufrimiento, sino transformarlo en parte de nuestra historia. Cuando miramos hacia atrás y vemos que, a pesar de las caídas, seguimos aprendiendo y ofreciendo algo al mundo, reconocemos que nuestra trayectoria, aunque imperfecta, es significativa. El sentido no está solo en los grandes acontecimientos de la vida. Muchas veces creemos que solo encontraremos significado en conquistas extraordinarias, en logros que cambian el mundo o en momentos marcados por la grandeza. Pero el sentido también florece en las pequeñas decisiones de cada día. Aparece cuando decidimos escuchar a alguien con paciencia, cuando dedicamos tiempo a enseñar algo, cuando ponemos cuidado en una tarea simple. Esos gestos, aparentemente pequeños, forman la trama silenciosa de una vida significativa. En el trabajo, el sentido puede perderse cuando vemos solo metas y resultados. Sin embargo, renace cuando recordamos que, detrás de cada actividad, existe un impacto humano. Un profesor encuentra sentido no solo en transmitir contenido, sino en despertar curiosidad. Un médico no encuentra sentido solo en diagnosticar, sino en aliviar la angustia del paciente. Un artista no encuentra sentido únicamente en la obra terminada, sino en el proceso que lo conecta consigo mismo y con los demás. Así, cualquier profesión, cuando se practica con presencia y valores, puede convertirse en un camino de sentido. En la familia, el sentido muchas veces surge en momentos discretos. La mano que sostiene a otra durante una enfermedad, el abrazo silencioso después de una pelea, la mirada que transmite, estoy aquí contigo. Esas experiencias no aparecen en currículos ni en biografías oficiales, pero son las que sostienen nuestra memoria afectiva y nos recuerdan que vale la pena continuar. En las crisis, el sentido puede ser lo que nos impide sucumbir. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración, decía que quien tiene un porqué enfrenta casi cualquier cómo. El sentido no elimina el dolor de la pérdida o de la injusticia, pero da a la mente y al corazón un eje, una razón para no rendirse. Cuando encontramos un motivo, ya sea cuidar de alguien, contribuir con una causa o simplemente cultivar la dignidad, transformamos el dolor en fuerza. Por otro lado, vivir sin sentido es como atravesar el océano sin brújula. La vida puede continuar, pero pierde dirección y cada ola parece amenaza. Por eso tantas personas, incluso rodeadas de comodidad material, experimentan vacío interior. El sentido no se compra, no se acumula, no se ostenta. Se descubre en la manera en que elegimos responder a la vida. A lo largo de este camino, vimos que la vida es, ante todo, movimiento. Nada permanece igual. Las personas cambian, las circunstancias se transforman, el cuerpo envejece, la mente se renueva. La impermanencia no es un obstáculo, sino la propia esencia de la existencia. Resistirla nos aprisiona, acogerla nos libera. También aprendimos que el apego es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando intentamos retener lo que es fluido, creamos dolor. El desapego lúcido no es frialdad, sino amor en libertad. Amar sin aprisionar, valorar sin exigir eternidad. El dolor,
inevitable en algún momento de la vida, se mostró no como enemigo, sino como maestro. Nos enseña sobre límites, nos invita a la humildad, despierta la compasión. Si se mira con atención, el dolor puede transformarse en sabiduría y fuerza. La práctica de la presencia nos recuerda que el único lugar donde la vida sucede es el ahora. Ni en el ayer, que ya no existe, ni en el mañana, que aún no ha llegado. Estar presente es vivir con profundidad cada instante, ofreciendo al mundo lo mejor de nosotros. Finalmente, vimos que el sentido no se encuentra solo en logros grandiosos, sino en la manera en que respondemos a la vida, en las pequeñas decisiones, en los gestos discretos, en el cuidado hacia los demás y hacia nosotros mismos. El sentido es lo que da textura a la existencia y nos sostiene incluso en los momentos más desafiantes. Quizás no podamos controlar lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo vivir lo que nos sucede. Podemos elegir la lucidez, la compasión y el coraje de estar presentes. Y aquí está la invitación: que lleves a tu vida, a partir de hoy, una nueva mirada sobre la impermanencia, el desapego, el dolor, la presencia y el sentido. No como teorías distantes, sino como prácticas posibles. Comienza con algo pequeño. Respira profundamente ahora mismo. Percibe dónde estás. Mira a tu alrededor con atención. La transformación comienza en gestos simples y se expande como ondas. Si este contenido resonó en ti, compártelo con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones y suscríbete. Difundir lucidez y compasión es una manera de multiplicar sentido en el mundo.